ella no dice nada, y eso te confunde, porque, en tu cabeza, el silencio significa desinterés. Pero, ¿y si es exactamente lo contrario? ¿Y si ella no habla, pero piensa en ti constantemente? Suena contradictorio, lo sé, pero la psicología femenina rara vez es obvia. Mientras tú interpretas distancia, algo mucho más profundo puede estar pasando por detrás. Y el peor error, juzgar todo por la superficie. Ella no lo dice, pero piensa en ti constantemente. Y entender esto puede cambiar completamente tu juego. Así que si quieres dejar de interpretar mal y empezar a ver lo que la mayoría de los hombres nunca nota, suscríbete ahora mismo. Estamos con la meta de 1000 suscriptores y aquí vas a aprender cosas que de verdad hacen la diferencia. Tópico 1. El silencio que engaña cuando ella no habla, pero siente más de lo que demuestra. Él solía creer que, cuando una mujer se quedaba en silencio, era porque simplemente no le importaba. Era casi automático. Mensaje sin responder, conversación fría, falta de iniciativa. Listo. En su mente, el interés ya se había acabado. Pero con el tiempo empezó a notar algo raro. Algunas de esas mismas mujeres regresaban de forma inesperada, con una energía diferente, como si nada se hubiera olvidado. Y ahí surge la pregunta que pocos hombres se hacen. ¿El silencio realmente significa ausencia? ¿O esconde algo más profundo? La verdad es que la mente femenina no funciona de forma tan directa como muchos creen. Mientras él piensa, si quisiera, me escribiría, ella puede estar viviendo justo lo contrario por dentro, pensando, recordando, reviviendo momentos, pero sin demostrarlo. Suena raro, ¿no? Y ahí es donde muchos se pierden. Porque el hombre mide el interés por lo visible, mientras que la mujer muchas veces procesa todo primero en lo invisible. Es como una película que pasa detrás de cámaras, no la ves, pero está ocurriendo todo el tiempo. Un ejemplo sencillo, él sube algo y, minutos después, ella ya lo vio. No comenta, no reacciona, no inicia conversación, pero está ahí. O de repente recuerda algo que él dijo semanas atrás, un detalle que ni él recordaba. Esas pequeñas señales pasan desapercibidas para la mayoría, pero dicen mucho. Su silencio no siempre está vacío. Y cuando él empieza a entender esto, se da cuenta de que tal vez interpretó todo mal. Lo que abre una pregunta aún más interesante. ¿Por qué decide ocultar lo que siente? Tópico 2. ¿Por qué ella esconde lo que siente aunque piense en ti todo el tiempo? Él se lo ha preguntado varias veces. Si piensa en mí, ¿por qué no me habla? Y esa duda es justo donde muchos hombres se confunden. Porque, en su lógica, el interés debería ser directo, simple, pero para ella no es así. Existe un filtro emocional antes de actuar. Ella siente, claro, pero antes de demostrar, evalúa, mide, observa. Y en ese proceso, el silencio no es desinterés, muchas veces es todo lo contrario. Una de las razones más fuertes es el miedo a exponerse demasiado. No es debilidad, es protección. Ella ya vio o vivió situaciones donde mostrar interés primero cambió todo, hizo que el hombre perdiera interés o actuara diferente. Entonces, aunque piense en él, se contiene, observa si él es constante, si no es solo algo momentáneo. Es como si dijera sin palabras, voy a ver si esto es real antes de entregarme. Y también está el orgullo, ese que muchos subestiman. No es arrogancia, es autoestima. Ella puede estar a punto de escribirle, y se detiene. ¿Y si parezco muy fácil? ¿Y si ya no responde igual? Ese diálogo interno pasa más de lo que crees. Mientras él interpreta el silencio como desinterés, ella está luchando consigo misma para no mostrar algo que ya siente. Y justo ahí empiezan a aparecer señales sutiles. Señales que pocos hombres saben ver. Tópico 3. Las señales sutiles de que estás en su mente aunque no te hable. Él pensaba que, si ella estuviera interesada, sería obvio. Un mensaje, una llamada, algo directo. Pero no había notado que el interés muchas veces aparece en los detalles, en lo que parece insignificante. No es lo que dice, es lo que hace sin darse cuenta. Pequeños gestos que, juntos, cuentan toda la historia. Por ejemplo, ella siempre aparece. No escribe, pero ve todo. Sus historias, sus posts. Y rápido, a veces incluso de las primeras. En persona, sus miradas se cruzan más de lo normal. O recuerda cosas específicas que él dijo hace tiempo. Eso no es casualidad. Cuando alguien ocupa espacio en tu mente, la memoria trabaja sola.
Y el detalle más curioso, su presencia indirecta. No se acerca, pero tampoco desaparece. Es como si estuviera orbitando. Y ahí es donde muchos hombres fallan, porque solo ven la falta de acción directa. Pero cuando él empieza a notar esos patrones, entiende que todo es más psicológico de lo que parece. Y justo ahí es donde comete un error que lo cambia todo. Tópico 4. El error que la mayoría de los hombres comete cuando siente ese silencio. Cuando él percibe el silencio, su mente se acelera, empieza a imaginar, a buscar respuestas, y sin darse cuenta, entra en urgencia. ¿Ya no le gustó? ¿Hice algo mal? Y ahí nace el error más común. En vez de observar, reacciona. Ese error se ve como exceso. Más mensajes, más intentos, más presencia. Escribe, no hay respuesta. Vuelve a escribir. Intenta forzar la conversación. Y lo que era interés genuino se convierte en presión. La energía cambia. Lo ligero se vuelve pesado, y eso aleja justo a quien quería acercar. Un ejemplo claro, él siente distancia y trata de compensar siendo más presente, pero eso transmite inseguridad. Mientras ella aún pensaba en él con curiosidad, ahora siente presión. Y eso rompe todo, porque lo que era misterio, se vuelve predecible. Y ahí empieza otra pregunta aún más profunda. Tópico 5. La psicología del espacio porque la distancia hace que piense más en ti. Él creía que tenía que estar siempre presente, responder rápido, mantener la conversación viva. Pero notó algo raro. Mientras más estaba, menos impacto tenía. Y cuando se alejaba un poco, ella aparecía más. La mente valora lo que no está siempre disponible. Cuando él no está todo el tiempo, deja de ser predecible y entra en su mente. Ella empieza a preguntarse cosas, y sin darse cuenta, piensa en él. Por ejemplo, cuando él responde con calma, sin ansiedad, o cuando tiene su propia vida activa. Eso genera valor, y despierta algo poderoso, curiosidad. Pero aquí hay una línea muy delgada. Tópico 6. Cómo volverte un pensamiento recurrente en su mente sin forzar nada. Él creía que, para quedarse en la mente de una mujer, tenía que hacer algo extraordinario todo el tiempo, ser divertido siempre, mandar mensajes interesantes, mantener su atención a cualquier costo. Pero con el tiempo entendió algo clave: no se trata de cantidad, se trata de impacto. No es el que más habla, es el que deja huella. Y esa huella no viene del esfuerzo constante, viene de los momentos correctos, con la energía correcta. Los hombres que se vuelven pensamientos recurrentes no son los que están siempre disponibles, son los que saben equilibrar presencia y ausencia. Él aparece, crea una conexión ligera, genuina, y luego simplemente sigue con su vida, sin forzar continuidad, sin intentar alargar todo artificialmente. Y eso rompe un patrón muy común, generando un efecto curioso. Ella empieza a revivir ese momento por su cuenta, la conversación, su forma de ser, la sensación que le dejó. En la práctica, esto es más simple de lo que parece. En lugar de responder todo al instante, puede dejar pequeños espacios naturales. En lugar de intentar impresionar todo el tiempo, puede mostrarse auténtico incluso en lo más sencillo. Y sobre todo, mantener una vida propia interesante que no gire alrededor de ella. Porque al final, lo que hace que alguien se quede en tu mente no es el esfuerzo exagerado, es la sensación que permanece cuando todo termina. Y justo ahí aparece un detalle que casi nadie nota: el peligro de volverse demasiado predecible. Tópico 7. El poder de lo no obvio. ¿Por qué los hombres predecibles se olvidan rápidamente? Él siempre pensó que estaba haciendo todo bien. Respondía con atención, era constante, educado, presente, el tipo correcto. Pero aún así, algo raro pasaba. Al inicio todo fluía, y después, poco a poco, ella empezaba a perder el interés, sin una razón clara, sin peleas, sin errores evidentes. Y eso lo confundía aún más, porque en su mente, ser predecible significaba dar seguridad. Pero en la práctica, demasiada previsibilidad puede volverte invisible. La mente humana, especialmente en la atracción, responde mucho a lo inesperado, no al caos ni a la inestabilidad, sino a los pequeños cambios de patrón. Cuando él actúa siempre igual, al mismo ritmo, con las mismas respuestas, se vuelve fácil de descifrar. Y cuando ya no hay misterio, tampoco hay curiosidad. Es como ver una película cuyo final ya conoces, por buena que sea, pierde impacto. Y eso es exactamente lo que pasa cuando él se vuelve totalmente predecible. Un ejemplo simple: siempre responde a la misma hora, siempre está disponible,
siempre está de acuerdo. No hay variación, no hay sorpresa. Ahora, cuando él rompe ese patrón de forma natural, a veces más directo, otras más ligero, a veces más presente, otras enfocado en su propia vida, crea dinámica. Y la dinámica genera emoción. Pero aquí está lo importante, no se trata de jugar jueguitos, sino de no volverse automático, porque cuando él entiende esto, empieza a notar algo más profundo, que, en ciertos casos, pensar demasiado en él puede generar un conflicto interno en ella. Tópico 8. Cuando pensar demasiado en ti empieza a incomodarla y lo que eso significa puede sonar extraño, pero hay un punto donde pensar demasiado en alguien deja de ser cómodo y empieza a incomodar. Y él casi nunca considera esto. En su mente, si ella piensa en él, solo puede ser algo bueno. Pero en realidad, cuando su presencia ocupa demasiado espacio en la mente de ella, empieza a surgir un conflicto interno. Es como si dos fuerzas chocaran, lo que siente y lo que cree que debería sentir. Este conflicto suele aparecer cuando la conexión se vuelve más intensa de lo esperado. Ella se da cuenta de que piensa en el seguido, que recuerda conversaciones, que empieza a generar expectativas. Y eso puede incomodarla, sobre todo si no está completamente segura de él, o si aún intenta mantener el control emocional. Entonces, ¿qué hace? Se aleja un poco, no porque haya perdido el interés, sino porque necesita ordenar lo que siente sin sentirse demasiado vulnerable. Un ejemplo muy común: todo iba bien, la conversación fluía, había conexión, y de repente cambia, se vuelve más fría, más distante, responde menos. Él entra en alerta y piensa que hizo algo mal. Pero muchas veces ocurre lo contrario, él se volvió demasiado presente en su mente, demasiado rápido, y eso activó un mecanismo de defensa. Y justo en ese momento crítico es donde todo puede cambiar, porque existe un punto específico donde ella casi toma una decisión, pero algo dentro de ella la hace detenerse. Tópico 9. El momento en que ella casi te escribe, pero decide no hacerlo. Este es uno de esos momentos que casi ningún hombre ve. Pero ¿qué pasa más de lo que imagina? Ella toma el celular, abre la conversación, piensa en escribir algo simple, un hola, una respuesta atrasada, cualquier excusa para retomar el contacto. Por unos segundos, la decisión parece clara, pero de repente, se detiene, cierra el chat, y decide no enviar nada. Desde fuera parece silencio, pero por dentro, fue una decisión llena de pensamientos, que la hace retroceder justo en ese momento. No es falta de ganas. Muchas veces es todo lo contrario, es ese orgullo sutil, la duda silenciosa, el miedo a parecer demasiado disponible. Ella piensa, ¿y si ya no responde igual? ¿Y si estoy mostrando más de lo que debería? Y en cuestión de segundos, ese impulso emocional pierde fuerza. Es como si jalara el freno justo antes de cruzar una línea invisible. Y aquí viene lo más interesante. Mientras él interpreta el silencio como desinterés, ella acaba de tener toda una conversación en su cabeza. La creó, la analizó, y la canceló. Y eso cambia completamente la forma de ver las cosas. Porque ese silencio no fue vacío, fue una decisión. Y cuando él empieza a entender esto, surge una pregunta aún más importante. ¿Hasta qué punto esos signos son reales? ¿Y hasta qué punto pueden ser una interpretación de su propia mente? Tópico 10. Cómo leer su silencio sin engañarte. Interés real versus ilusión masculina. Después de todo esto, él empieza a ver el silencio de otra manera. Pero aparece un nuevo riesgo, quizá aún más peligroso: empezar a ver interés donde no lo hay. Porque no todo silencio significa que ella está pensando en él. Y aquí es donde muchos hombres se pierden, pasan de un extremo a otro, de creer que no hay interés, a creer que todo es una señal oculta. Y la mente, cuando quiere creer algo, sabe cómo crear historias muy convincentes. La diferencia entre interés real y proyección está en la consistencia. Cuando ella realmente piensa en él, hay patrones aunque sean sutiles, presencia frecuente, pequeños gestos, recuerdos específicos, cierta continuidad emocional incluso en el silencio. Pero cuando es solo una ilusión, los signos son aislados, desconectados. Un like por ahí, una visualización ocasional, y él construye toda una historia encima de eso. Un ejemplo claro: si ella aparece una vez y luego desaparece por completo, sin continuidad, sin patrón, probablemente no hay un interés real ahí. Pero sí, incluso sin hablar, mantiene una presencia indirecta constante. Eso ya dice mucho más. Y entender esta diferencia cambia todo el juego.
porque al final no se trata solo de entenderla a ella, sino de no perderte dentro de tu propia interpretación. Y cuando él realmente domina esto, algo empieza a cambiar no solo en cómo la ve a ella, sino en cómo se posiciona dentro de estas dinámicas. Conclusión. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces interpretaste mal el silencio de una mujer? ¿Cuántas oportunidades perdiste por no entender lo que pasaba realmente? Cuando empiezas a ver estos patrones, todo cambia. Dejas de reaccionar y empiezas a entender, y eso cambia cómo te ven. Entonces dime, ¿vas a seguir actuando como la mayoría o vas a empezar a jugar en otro nivel? Si este video te abrió la mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no ves lo básico, ves lo que realmente pasa detrás. Y dime en los comentarios, ¿te ha pasado algo así? Quiero leerte.